Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Soy Citlali Maldonado, nuevamente aquí con Yuta Battenberg. Súper interesante su plática, súper, bueno, asombrada, ¿no? Iluminadora sobre todo lo que es el misterio de Jesucristo y todo lo que es la Semana Santa. Y pues un pequeño resumen, Yuta, de lo que dijimos la sesión anterior. ¿Qué te parece? Te escuchamos. Con todo gusto. La vez pasada estábamos comentando lo que representaba este Domingo de Ramos, que es con lo que inicia la Semana Santa, esta celebración en donde Jesús llega a Jerusalén y donde el texto bíblico nos dice que hay una serie de personas que están cantándole a su llegada, reconociendo en él al Mesías que tanto estaban esperando, ¿no? Y nos quedábamos un poco con esta pregunta de que quién era Jesús verdaderamente para nosotros. O sea, una reflexión que podemos sacar perfectamente del Domingo de Ramos es quién estoy confesando yo que es Jesús para mí, Ajá. ¿no? En este sentido nos hacemos un poco líos porque para los cristianos hemos asociado Mesías con Hijo de Dios, que Okay. no es el sentido en el pueblo de Israel. Para un judío es impensable que un ser humano sea Dios. Eso es un absurdo totalmente. Ellos esperan un Mesías, sí, pero lo que entienden por Mesías es un caudillo que va a dirigir al ejército para que se rebelen en contra de los romanos, le van a ganar a los romanos y los romanos se van a ir y ellos se van a quedar viviendo muy en paz. Okay. Esto históricamente no pasó. O sea, Jesús nació, vivió y murió y los romanos se quedaron. Sin embargo, los seguidores de Jesús descubrieron que la liberación no era en específica, no era en concreto, sino que ellos, a pesar de los romanos, podían vivirse de manera libre. Y por eso es que van a asociar a Jesús con ese Mesías que están esperando, que sí libera, pero no con el condicionamiento que tenían, sino desde una manera más profunda y más honda. Y que en ese sentido tiene muchísima más significación para nosotros, porque entonces mi bienestar, mi paz, mi tranquilidad no depende de que el afuera sea perfecto, depende de mi centro. Y que entonces yo puedo estar en medio de una tormenta como la que estamos actualmente, que es esta emergencia pandémica que estamos padeciendo a nivel mundial, y poderme mantener en tranquilidad y en paz sin por eso ser ¿Viste? inocentes o absurdos frente a la realidad que estamos viviendo. Es una realidad muy seria, sí. Y nos va a tocar ver morir a muchos también. Y la economía se nos va a trastocar totalmente, sí. Y vamos a salir de esto también. ¿Quién es? ¿Quién sabe? ¿No? Ninguno puede asegurar en este momento que va a sobrevivir el COVID. Ninguno, ninguno, ¿no? ¿Sabemos que la humanidad lo va a sobrevivir? Sí. ¿Quiénes en concreto? No sé. A lo mejor nos toca, a lo mejor no. Pero eso tampoco tiene que ser motivo de angustia, sino más bien como de compromiso y de aprovechar el pedacito de vida que me toca, vivirla con la mayor tranquilidad, con la mayor felicidad, tratando de darle a mis seres queridos y a los que no quiero y no conozco también mi versión, mi mejor versión, y tratando de recibir de ellas lo mismo. Claro, esto es importantísimo porque eh, cuando tú eres una persona que tienes la experiencia de Dios, vives en esa paz, en esa tranquilidad y en esa calma y ese amor hacia ti, hacia los demás, pero la gente te mira como si fueras una persona, como que no te importa el sufrimiento del mundo, como que no te interesa que alguien se esté muriendo y tú muy tranquila, ¿no? Como que estás viendo el caos económico y tú vives en paz, como que te reclaman esa parte de por qué tú vives bien, ¿no? Aún a pesar de que hayas tenido duelos, aún a pesar de que hayas tenido pérdidas económicas, pérdidas de trabajo, pérdidas humanas, etcétera. Pero aún a pesar de eso, tú estás bien.
Y no significa estás feliz y bailando y a lo mejor sí, pero la gente lo ve como una indolencia, como no te importa la vida. Por eso la sesión pasada te decía, amarás a Dios sobre todas las cosas implica una aceptación casi total de todo lo que está sucediendo. Así es. Y qué bueno que lo tocas, porque no es una indiferencia irresponsable. Es decir, donde se puede actuar, actúo. Claro. Y donde no, lo suelto. Y esto necesitamos tenerlo muy claro, porque Jesús, siendo Dios, a la gran mayoría no la convenció. No acabó con la hambruna del mundo, aunque tengamos el relato de los 5,000 panes, ¿no? O sea, no acabó con la hambruna del mundo. No sanó a todos los enfermos y no a todos los convenció. Jesús, siendo Dios, no lo consiguió, nosotros tampoco. Y entonces, el preocuparnos no sirve de nada. Perdón, porque además a veces es como algo muy vanagloriado en nuestra cultura, que sobre todo las mamás, si no te preocupas es que no quieres a tus hijos. No, es que preocuparme no sirve. Sirve si me ocupo, pero preocuparme no. Porque además nos gastamos espantosamente por cosas que jamás sucedieron. O sea, ¿por cuántas cosas solemos preocuparnos? Porque mi hija debió de haber llegado hace 5 minutos y no ha llegado, y entonces yo ya me monto el peor de los escenarios, ¿no? Y entonces lo que estoy generando es sustancias químicas en mi cuerpo que me lo dañan, que me lo deterioran, y la chamaca pues, se tardó el transporte público, se quedó platicando con alguien, está en la puerta contestando un mensaje, y nosotros aquí estamos vueltos locos, ¿no? Entonces, aquí hay que aprender a reservar nuestras energías donde son necesarias y no desperdiciarlas, ¿no? Entonces, es muy triste lo que pasa en el mundo en muchísimos lados, sí, pero no son vidas que me toquen vivir y que no necesariamente puedo resolver, y lo que no puedo resolver tengo que aprender a soltarlo, sino ni les ayudo ni tengo calidad de vida. Así es. Y a los que tengo cerquita no los veo. Totalmente. Entonces hay que trabajar con lo que hay, nada más. Totalmente. ¿No? Entonces, si te parece, bueno, vamos a entrarle al jueves para ver qué es lo que recordamos el famosísimo Jueves Santo, ¿no? Que decimos que es el día que se instituye la Eucaristía, es el día en donde a todos los sacerdotes que conocemos los mandamos felicitar, porque también lo entendemos como la institución del sacerdocio. Y bueno, esto hay que verlo como una manera como más profunda de cuáles son los dos textos bíblicos que van a enmarcar el día jueves. El día jueves es el último día de libertad de Jesús. Es en el momento en el que Él se puede rajar y se va, o entra. Y como Él sabe que le va a entrar, porque no tiene sentido todo lo que ha hecho si no se mantiene fiel hasta las últimas consecuencias, y Él se va a mantener fiel hasta las últimas consecuencias, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues termina dando las últimas recomendaciones a sus discípulos. Claro. Ahí te encargo el negocio. Yo ya me voy, entonces fíjate bien, ponte listillo, ¿no? Un poco que sería algo que tendríamos que asumir. No es la realidad que todos queremos, y toquemos madera si somos supersticiosos o lo que sea, pero si en este momento de emergencia sanitaria yo me contagio y empiezo a tener una condición tan grave que necesito ir al hospital, más me vale despedirme de mi familia. Por supuesto. Y que mi familia se despida a mí, porque no sabemos si vamos a tener otra oportunidad. Sí. Si regreso no pasa nada, pero si no, para no dejarnos este vacío y este hueco que duele tanto y que lastima a los que se quedan, porque el que ya se fue ya está resucitado y ya está feliz. Pero los que se quedan con un hoyo muy, muy fuerte ahí. Entonces, más nos vale decirle todo lo que significó para mí, todo lo que lo quiero, todo lo que le admiro, para que no lo queremos, pero sí pasa que puede estar en paz. Y que además también se lleve algo que esté recordando
mientras está en esos momentos de aislamiento y de soledad, donde no va a poder compartir con nadie, ¿no? Entonces esto lo tuvo muy claro Jesús y dijo, bueno, no quiero que pase, pero por si pasa, por si va. ¿Y cuáles son las dos actitudes que tiene Jesús? Que además es resumen de lo que él hizo siempre. No es ninguna novedad. Él pasó la vida sirviendo. No se puso en que yo aquí soy el jefe y todos los demás atiéndome. No. Ni tampoco traía su programa de campaña. Hoy me toca escandalizar, tráiganme un enfermo. Tampoco. Sino es en la vida diaria, con lo que se topa, reacciona. Y reacciona sirviendo, es diciendo, haciendo lo que él puede hacer. Y entonces ya en el último momento, pues está con sus discípulos no es que estén enfermos y los necesite curar o incluir, sino que ya están ahí. Entonces les da la última prueba, que es decir, hago frente a ellos lo que hace un esclavo. Esto se nos hace raro porque, claro, no vivimos en Palestina ni estamos hace 2000 años. Es un lugar con tanto polvo, tan desértico, que cuando uno llega a una casa, pues uno necesita lavarse los pies para no llenar la casa de arena. Así es. ¿Quién hace esta labor? Los esclavos. Okay. ¿No? Entonces, ¿cómo se pone Jesús? Bueno, yo les lavo, porque vamos a pasar a la cena, yo les lavo los pies. Diciendo que ninguna tarea es indigna. Y en este sentido, verdaderamente es admirable Francisco, cuando a ver, Francisco, fíjate la señal que él hizo. A las 2 semanas de haber sido nombrado papa, tenía 2 semanas de haber sido nombrado papa cuando le toca Semana Santa. Y en vez de lavarles los pies a los cardenales, que era la tradición, no, dijo, a ver, préstenme una cárcel, y me voy a una cárcel y se las lavo. Arreos. Y además, aunque no sean cristianos. Esto, claro, a los sectores más conservadores de la religión les pareció escandalosísimo. Pero no tiene ningún empacho, puede ser mujer, puede ser varón, puede ser ateo, puede ser musulmán, puede ser delincuente, no importa. Yo estoy aquí para hacerte justicia a ti, es decir, para servirte. En ese sentido, él, que está considerado como el máximo representante de los católicos, se humilla para decir, esto es lo que hizo Jesús. Entonces tendremos que entender el lavatorio de los pies como esta misión que tiene todo cristiano y todo católico de trabajar en función del bienestar de los demás. Padrísimo. Y entonces para eso tengo que estar muy atenta a todas las circunstancias de la vida para saber en dónde. ¿No? O sea, no es que yo piense, sino donde me surja, ahí tengo que apoyar, ahí tengo que mirar. Un poco este detalle que se nos ha perdido tanto de nuestra cultura. Yo recuerdo cuando era niña, que uno veía a una persona mayor cargando un bulto. ¿Corrías a ayudar? Y corríamos a ayudar porque así me habían educado, así me enseñaron a corres y ayudas, Sí, ¿no? Sí. Y las mamás y los papás queriendo cuidar tanto a nuestros bebés, les cargamos la mochila para el colegio. Y ya no los educamos en que ayuden y sean acomedidos. Exacto. Y entonces el mejor asiento es para ellos, el primer plato es para ellos. Entonces hemos perdido esta tarea tan importante de hacer que el otro se sensibilice a la necesidad ajena para que pueda acudir a ella. Si no, no se ve. ¿No? Entonces, este es un entrenamiento que tenemos que ir jalando y bueno, ¿lo hicimos con muy buena intención? Sí. Equivocadamente también. Esto es el misterio del mal en el mundo, ¿eh? Este es el misterio del pecado. Pero olvídense del pecado como esta actitud malintencionada de causarle daño a alguien, que también es. Pero el pecado y el mal se disfraza de bien y lo hace muy bien. Queriéndoles hacer un bien a nuestros hijos, los insensibilizamos. Terminamos haciendo un mal. Entonces ahora tenemos que retomar. No pasa nada más hay que rectificar. Perdón, Rocío, Citlali, ¿querías decir algo? Sí, al respecto de lo que decías en la sesión anterior. El Dios de Jesús te dice, ¿te equivocaste? No hay problema.
recupera, ¿no? Haz lo que se tiene que hacer y no te estés, ¿no? Lastimando flagelando. Sí, el tema del pecado es un tema muy conflictivo. La vez pasada veíamos que normalmente lo vemos como sentimiento de culpa y entonces por eso huimos y por eso con esta tradición tan culpígena con la que fuimos creciendo, pues entonces a la mayoría de los cristianos y de los católicos, incluso teólogos, el tema del pecado no les gusta. A mí es un tema que me fascina. Claro, claro. No, porque no crecí con esa tradición, entonces no, soy muy libre frente a eso, pero además porque yo solo puedo ver la grandeza de Dios desde mi condición pecadora. O sea, solo Dios es capaz de mostrarme dónde me hace falta crecer, me echa la luz para que yo lo vea y entonces, pues me aplico y me saco mejor partido. Qué maravilla. O sea, y además el relato más hermoso que tenemos es el de María Magdalena. O sea, digo, no es cierto, no es el de María Magdalena. Magdalena no es la adúltera. El relato que tenemos de la adúltera en Juan 8. O sea, yo no lo estoy inventando, está ahí en el texto bíblico, nada más hay que leerlos. Ajá. Donde llevan a una mujer que la cacharon infraganti. O sea, no había de otra, sí había pecado. Y entonces Jesús dice, a ver, ¿qué dice la ley de Moisés? Pues que tiene que morir a pedradas. Está bien, el que esté libre de culpa que aviente la primera piedra. Sí, la muerte lapidaria, pues. Y entonces todo el mundo se va y nada más queda la mujer. Y Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dice, ya se fueron. Fíjense bien, Jesús ni siquiera la acusa. Le dice, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. O sea, digo, no te acuso. Si eres pecadora, ya no lo hagas. Claro. ¿Cuál es ese juicio de Dios que yo espero así como dramático que me... No, Dios no me manda al infierno. Dios no me manda al infierno. Dios me da la oportunidad de ver mi parte oscura, me la ilumina para que yo pueda hacer algo con ella si quiero. Voy a llorar de la emoción. Es que es muy lindo. O sea, la verdad, el Dios que nos presenta a Jesús es un Dios espectacular, al que le hemos aprendido a tener miedo, pero es como cuando me platican algo de alguien y yo ya tengo toda una imagen de ese alguien, pero tengo de dos cuando lo conozco, o lo trato desde lo que me dijeron o me aviento a conocerlo. Y luego generalmente cuando la conozco o lo conozco, es otra cosa. Así es otra persona y le encuentro cosas tan lindas. Hay que seguir conociendo a Jesús, por Dios, porque es maravilloso. La verdad. Entonces, Jesús llega, le lava los pies a sus discípulos y luego cenan. Para que puedan pasar a cenar. Ahora, que nos quede claro, esto de compartir, de bendecir y partir el pan no fue ninguna novedad de Jesús. Eso lo hacen siempre los judíos. No es ninguna novedad. Y en esa época comían con vino. Tampoco es ninguna novedad. Así es. ¿Qué es lo novedoso y cómo tengo que entender? Yo no puedo entender la Eucaristía si no lo leo a la luz de todas las comidas de Jesús. Okay. O sea, no me puedo quedar con la última cena, sino que me tengo que jalar a todas. ¿Por qué? Porque la comida es el vínculo afectivo más temprano que hace el ser humano. Al ser amamantados por nuestras mamás o por la mamila. Es el primer vínculo afectivo y se queda tan marcado en nuestra existencia que el alimento que yo comía de niña va a ser mi alimento. Sobre todo si me lo hacía mi mamá, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mejor mole? Pues el que hacía mi mamá, perdónenme, ¿no? Pues, y cuando nos faltan o cuando vivimos en otros lugares, ¿cómo añoramos ese alimento? ¿No? Entonces, hay un vínculo afectivo muy fuerte con el alimento. 2, somos muy delicaditos con quienes comemos. En esto de las universidades, donde los comedores son comunitarios y uno agarra su charola, viene solito, y uno empieza a ver en qué mesa se siente, ¿no? Y de repente uno va a ver una mesa donde están 2 cuates míos. Ay, pero si está alguien que me cae mal, no voy. Me voy a ahorrar. ¿Sí se dan cuenta?
O si veo que se aproxima alguien con la chalora que no soporto, pongo la mochila y digo que está apartado el lugar. O sea, no nos sentamos a comer fácilmente con cualquiera. No. Esto es en un lugar público. En una boda o algo por el estilo, menos. Y invitar a mi casa, uy, no. Muchísimo menos. Claro. Y, o sea, somos muy excluyentes a la hora de la comida. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Comió con todos. Y no solo comió con todos, sino que fue capaz de tener a todos sentados en la misma mesa. O sea, ¿todos estamos hablando de sus discípulos? No, de todos. Estamos hablando del fariseo, estamos hablando del recaudador de impuestos, estamos hablando del pecador, estamos hablando de la mujer que le llega a lavar los pies y le llora. O sea, su presencia permite que los diferentes estén ahí, aunque se estén choqueando y aunque estén repelando. O sea, ¿por qué? Porque su magnetismo es tanto que, bueno, con tal de estar con él me la aguanto. Así. ¿No? Y entonces tenemos este famosísimo relato de la multiplicación de los panes, donde el milagro no es que se haya multiplicado la comida. No. Un judío ortodoxo no come en cualquier sitio y no come lo que le da a otro porque no sabe si se mantuvo kosher. Claro. ¿No? O sea, un ortodoxo hoy en día, si lo invito a mi casa, no toma ni agua. Okay. Porque no sabe si yo respeto todas las normas. Aunque vaya a casa de un judío, a menos que me conste que es de veras ortodoxo como yo, no lo va a hacer. Pues en esas épocas más. Y entonces, resulta que estamos en el campo donde no nos podemos de entrada lavar antes de comer, como dice el rito judío. Luego, como el alimento que hay, ¿qué certeza tengo yo que si yo todo el ritual y todo como se tiene que preparar? Entonces, esa legislación no importa. Okay. Esa norma no importa. ¿De qué se trata de compartir? Y cuando compartimos, generalmente sobra. No sé cómo le hacemos, pero cuando compartimos no sobra. Siempre. Siempre cuando compartimos sobra. Entonces hay que entender más bien las comidas de Jesús, la última cena, a la luz de todas las comidas. Okay. Y entonces ya si estoy viendo todas las comidas, entonces sí puedo entender por qué Jesús me está diciendo, hagan esto en memoria mía. Es decir, incluyamos, hagamos comunidad, vinculémonos, porque ahí donde están dos o más, ahí estoy yo. Una pregunta. Sí. No, bueno, es que voy de asombro en asombro, Yuta, gracias. A ver, estoy tratando de entenderlo. En la última cena, supuestamente él cena con sus discípulos, pero lo que tendríamos que entender es que esa última cena, él está cenando con sus discípulos y con todas las cenas anteriores, con todos los personajes donde él ha estado comiendo. ¿Es cierto? Así como lo estoy entendiendo. O en esa última cena estaban todos juntos. A ver, tenemos que verlo, uno, a la luz de todas las comidas que tuvo, punto número 1, y punto número 2, ¿de dónde sacamos que solo estaban los 12 en la última cena? Pues eso es lo que te enseñan, ¿no? No, es lo que veo en los cuadros. Eso es lo que veo en el cuadro. Es lo que veo en los cuadros, pero el texto bíblico no dice que exclusivamente estaban los 12. No, y aparte no sabemos si nada más eran 12. Eso podemos entenderlo como un dato simbólico. Claro. Entonces, ¿están los que seguían a Jesús? O sea, espérense, nada más cenan aquí mis cuates y los demás los dijo afuera. No, eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Entonces, ¿quiénes están? Pues estaban los que estaban. Y todos los que estaban son seguidores de Jesús y de alguna manera son discípulos. Claro. Y son testigos de ese acontecimiento.
Hablamos de los 12, sí, por esta referencia a las 12 tribus de Israel, por esta referencia a este grupo más cercano, pero no dice que solo estuvieran ellos y a los demás los mandó a comer a ver en dónde. No, no para nada. Además, si nos estamos comiendo un cordero, pues entre 12 nos vamos a indigestar. Así es. Seguramente habíamos o hubo mucha más presencia. Cuando menos, y esto lo va a decir la teología feminista, pues las mujeres que hicieron la cena. Claro, claro. No, entonces, o sea, si estamos hablando como de muchos más en lo que están ahí. Ok, entonces ya están en la cena, les da la instrucción, les dice, les encargo el negocio, ustedes hagan esto en conmemoración mía, significa vincúlense con todos aquellos que es el pecador, el diferente, el que me cae mal, el que me ha hecho daño y los que quiero además. Con todos. Y después de eso se van al monte Getsemaní. No? Y después de eso, sí, después de eso se van al monte Getsemaní, es donde Jesús les va a decir, por favor ven conmigo porque tengo que rezar porque se viene algo muy fuerte, y donde todos se le quedan dormidos, pues claro, acaban de cenar y tomaron, pues claro, uno se queda dormido. No, porque además el resto no puede dimensionar lo que se viene. No. O sea, no entiende, los está agarrando así como totalmente de sorpresa, lo van a tomar preso. Los evangelios nos van a decir que las reacciones de los discípulos fueron diferentes. Algunos dicen que van a querer levantarse en armas en contra de los soldados que lo detienen. Otros se van a empanicar. Finalmente se van a llevar a Jesús y medio lo siguen, pero también a cierta distancia, porque si ya lo agarraron al caudillo, en cualquier momento agarran a los demás. Claro, no, y entonces, no van a mostrar porque les da miedo. Exacto, legítimo miedo, ¿no? Y normalmente, pues ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, entre que si lo llevan al Sanedrín, que si lo están acusando de hijo de Dios, que si le encuentran o no lo encuentran, que si lo tienen preso, que si después se lo van a llevar con los romanos. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Que esto es lo que ya vamos a recordar el Viernes Santo, es que va a ser acusado. Ok, entonces el jueves es un jueves de celebración, es un jueves de memoria. De memoria. Okay. Es un jueves de memoria en donde Jesús está dándole las últimas instrucciones a sus cercanos. A sus cercanos está pidiendo que no se venga lo que él sabe que puede venir, pero que asume que si se viene lo va a enfrentar. Y se vino. Y entonces terminamos el jueves ya. Y con eso se nos acaba el jueves. Entonces el viernes, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, creo que es brincar de un lado para otro, donde lo están juzgando, y finalmente donde se declara culpable y donde la famosísima representación de la pasión, que en México se hace espectacularmente en Iztapalapa, con personas en toda esta simulación, en donde tiene que ir cargando el mismo madero con el cual va a ser, en el cual va a ser clavado y colgado, y donde va a ser azotado previamente, donde va a ser humillado y donde va a llegar hasta el Calvario para ser crucificado, ¿no? Toda esta escena que es muy dolorosa, que es muy difícil para él y para sus seguidores, porque no lo quieren ver morir, pero donde también se explota esta parte perversa que tenemos los seres humanos. O sea, los seres humanos a veces nos gusta que aquel que consideramos culpable sea castigado. Por supuesto, por supuesto. O sea, sí tenemos un lado muy perverso donde sí, que pague y nos da gusto y nos da alegría. No sé por qué pensamos que hayan sido así en aquella época, cuando hoy por hoy seguimos siendo igual. De esa, ¿no? O sea, en la verdad. Las películas de Hollywood, cuando van a matar a alguien que ha hecho tantas cosas, dices, esposa, mátalo ya, no lo dejes vivir. Sí, es real. Sí, por supuesto. O sea, a mí me tocó vivir en Colombia cuando estaban los tratados de paz.
y hablar con muchas personas, y para mí era sorprendente que incluso teólogos estaban en desacuerdo con los acuerdos de paz. Yo les preguntaba por qué, me dice, es que tú no sabes, son muy malos, tienen que pagar. Híjole, Sí. yo no digo que no hayan hecho cosas terribles, pero esta concepción punitiva no es de Dios. Y justo según la historia, así los grandes documentos de la historia nos dicen que el emperador Constantino eligió al catolicismo justo porque era el que le podía perdonar los asesinatos que había cometido en contra de su esposa y de su hijo. Entonces es la búsqueda de una religión que admita que te equivocaste y que no te lleves la culpa por siempre. Y por supuesto, no lo sé. No sé si es la razón por la cual escoge Constantino. La verdad es que no sé si el de su puño y letra deja escrito algo. Creo que a destiempo empezamos a especular muchísimas cosas, ¿no? Yo creería, por un lado, ya el Imperio Romano está muy dividido, está muy fragmentado. Antes de Constantino ya estamos divididos en 4 grupos y entonces él quiere reunificar, y no sé si él más bien utilizó al cristianismo como la religión para unificar, porque el gran secreto de los romanos es que mantienen su imperio gracias a la religión, haciendo que todos los pueblos mantengan la religión que tienen, pero todos los días tienen que hacer un sacrificio por el emperador y por el imperio. Y por eso van a perseguir a los cristianos, porque los cristianos ni hacen sacrificios por el emperador ni por el imperio, y los acusan de ateos porque ponen en riesgo, entonces, porque el bienestar no viene del emperador. Claro. Y entonces es peligrosa esa imagen. No sé si para tiempos de Constantino, porque es algo que no he estudiado tan a profundidad como para poderlo saber, y si tenemos un censo que diga que ya hay tantos cristianos que entonces lo que necesita es más bien cristianizar el imperio para poder generar esta unificación que necesita. Lo que sí sabemos es que, bueno, él lo va a reconocer como religión, como cualquier otra, ya no la va a perseguir. Teodosio, unos 70 años después, 60 y tantos, 70 años, la va a nombrar religión de Estado. Y después Carlomagno sí va a usar el cristianismo para unificar su imperio. Okay. Bueno, pero es súper interesante lo que es la historia del cristianismo. Pero regresando, decías que esta parte de no perdonar no es de Dios. Del Dios de Jesús no. Aunque, por supuesto que nos genera mucho conflicto porque seguimos creyendo los seres humanos que si no es por miedo al castigo no somos capaces de hacer lo correcto y de trabajar en función del bien de los demás. Esa es la creencia generalizada. Y por supuesto, muy generalizada. Y en los primeros cristianos se dio muy generalizada. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta bondad puede haber en un corazón humano cuando necesita de una norma y que alguien lo esté espiando? Porque sin la norma y si alguien quien me espía, entonces no me comporto bien. Y entonces le doy bola a la hilacha. Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo es que no creemos que el ser humano de suyo pueda hacer de su corazón de piedra un corazón de carne que lo lleve a buscar el bien de los demás, porque sí, no por ningún beneficio. Claro. Donde el beneficio común se pone a la par o por encima de mi beneficio propio. Así es. ¿No? O sea, es de entender más el cómo está funcionando el universo para meternos dentro de la dinámica del universo y no estar atentando en contra de ella, ¿no? Entonces, son dos maneras de verlo. Y en este sentido, el Dios de Jesús nos está hablando de una bondad en el corazón en donde tú puedes aceptar que otra persona te haya hecho daño y desearle el bien. Y no necesitarme vengar, por supuesto.
Por supuesto, el Dios de Jesús no es un Dios vengativo, ¿eh? No, para nada. Pero No. eso no nos enseñan. Pues nos cuesta trabajo entenderlo. O sea, la verdad es que nos cuesta, yo lo entiendo perfectamente. Yo no sé si a ti, pero seguramente a tus oyentes, y a mí sí, por supuesto que ha habido personas que me han dañado hasta la médula. Y honestamente, por supuesto que he deseado venganza. Es una sensación, emoción, sentimiento, etcétera, muy humano, pero cuando lo meditas, cuando lo asientas, vaya, esa emoción va a durar, no sé, unos minutos, pero cuando ya la haces meditada, cuando la reflexionas, te llega como un entendimiento de que ese no es el camino. Bueno, tú porque te dedicas a la meditación y lo haces y dices en segundos, pero en terapia, por supuesto que te puedo decir que conozco personas que traen un resentimiento cargado de 40 años y que les ha impedido ser felices. O sea, el perdón a quien beneficia es al que perdona, no al culpable. O sea, el culpable de todas formas está haciendo de su vida lo que se le da la gana, pero el que libera es al que lo está cargando, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Jesús y el Dios de Jesús, es a no cargar lastres innecesarios. Ya, o sea, mejor soltemos, soltar. Y entonces vamos a tener este evento de la cruz, donde ayer hablábamos un poquito que el mensaje de Jesús realmente sus seguidores no lo pudieron entender mientras él estuvo en vida. ¿Cuándo les quedó claro? Después de la crucifixión. ¿Por qué? Porque la cruz en realidad revela varias cosas. En primer lugar, revela quiénes somos los seres humanos. ¿Y quiénes somos los seres humanos? Somos pecadores. Los seres humanos crucificamos humanos y no hay manera de evitarlo. Con premeditación, alevosía y ventaja, o pretendiendo hacerle el mejor bien a alguien. Mis acciones siempre tienen efectos secundarios. Siempre alguien me podrá reclamar algo, aunque yo lo haya hecho con la mejor intención del planeta. No hay manera de evitar eso. Entonces, ¿qué es lo que me revela la cruz? Es que los humanos somos pecadores. Ya no nos peleemos con eso. Mejor veamos dónde la regamos para ver cómo corregimos. Nos revela quién es el Hijo, esta segunda persona de la Trinidad, que en su condición humana lo conocemos como Jesús, y que es capaz de llegar y cumplir el proyecto del Padre hasta las últimas consecuencias. Es decir, a entregar su propia vida. Es decir, si esto me cuesta la vida, pues en el nombre de Dios ahí voy. Nos revela quién es el Padre, que nunca metió la mano. Y esto es lo que más nos enoja, ¿eh? El Padre es Dios. ¿Pudo haber desclavado a Jesús? ¿Pudo haberlo evitado? Sí. Pero si lo hace, atenta en contra del mayor regalo dado al ser humano, que es la libertad. Nosotros somos libres de hacer lo que se nos pegue la gana, aunque sea equivocado. Si Dios interviene, altera nuestra libertad. Por eso es que no le puedo hacer manita de puerco para que haga lo que yo quiero. Porque normalmente le pido en función de que modifique la libertad de otros. Y ahí no se va a meter. Porque yo puedo desear una cosa para con mi hija, pero el marido quiere otra, y el jefe del trabajo quiere otra, y sus amigas quieren otra, y su comadre quiere otra, y el ahijado quiere otro, y los hijos quieren otra, y entonces, pues si le hace caso a uno, le dejó de hacer caso a los demás. Y ella quiere otra. Por eso es que ahí no interviene. Exacto, por eso es que ahí no interviene. ¿Dónde sí interviene? Y esto sí, hasta saquen pluma y anótenla, porque la oración es infalible. Infalible significa que siempre se va a cumplir si cumple 3 condiciones. Primera condición, que sea constante. Porque es como la dieta, si la sigo un día sí, 3 no, pues no me sirve la dieta, ¿eh? Pues tengo que ser constante. Segunda, en primera persona.
Es buenísimo pedir por los demás, sí, puedo pedir por los demás todo lo que quiero, pero si los demás no están en esa línea, Dios no va a atentar en contra de su voluntad. Lo que sí va a pasar es que cuando sea la voluntad al otro por quien pido, pues va a agarrar mi oración de aventón. Entonces, tengo que hacerla en primera persona por mí. Y tercera condición, que sea conveniente para mi salvación. ¡Wow! Y entonces tengo que entender qué es salvación. Y yo, que no soy de origen católico, o sea, yo no me crié en colegio de monjas ni nada de eso, o sea, vengo de un hogar bastante mezclado, por eso terminé estudiando teología para entender. Yo decía, pues los católicos hablan de salvación y los cristianos, y cuando yo les pregunto, ¿y qué es salvación? En la mayoría de los casos no me saben explicar qué es eso. Uh-huh. Si acaso me dicen, pues que no te vayas al infierno después de muerto. Bueno. Esa no es la salvación que nos vendió Jesús, ¿eh? Jesús en vida modificó la existencia de las personas con las que estuvo. Y entonces hay que ver los milagros en sentido más profundo. Fíjense bien, el ciego vio, el sordo escuchó, el mudo habló, el paralítico caminó, el excluido porque era leproso ya puede regresar a la comunidad, el muerto resucitó. Todos parecieran condiciones humanas disminuidas que de repente, como se dice hoy en día, se empoderan. Hay una mejor condición para vivir aquí y ahora. Entonces, ¿qué puedo entender por salvación? Sí, cualquier circunstancia que me ayude a estar mejor aquí y ahora. Entonces, fíjense bien, si yo le pido a Dios, hay algo que luego piden mucho mis pacientes, ¿no? Que el hijo sea buen estudiante, y el hijo anda de flojo. Pues no, ahí no. O dices, yo lo que pido es que mi hija no ande con ese hombre. Pues esa es su elección. No. Pero le puedo pedir, a ver, dame claridad para saber qué necesito hacer para motivar a para poderme relacionar con mi hijo. ¿Esto será conveniente para mi salvación? ¿Me generará mejor condición de vida? Sí, ahí sí. Ahí sí. Y esta parte en donde alguien te hace daño y tú te quedas con ese rencor y en el momento menos propicio puedes vengarte de esa persona, te va a generar no una condición para vivir mejor, te va a generar también más culpa, también estás haciendo daño, también estás, ¿no? Entonces es como... No me genera culpa. O sea, la verdad es que quien se ha vengado alguna vez en su vida, aunque sea chiquito, hay que reconocer, o sea, sí da mucha alegría la venganza. La verdad uno dice, ¡guau! ¿No? Pero ¿cuánto tiempo me dura? Me dura muy poquito y no me quita el daño que sufrí, sino que sigue estando ahí. O sea, sigo atrapada en el pasado. En ese sentido, por ejemplo, y es una muy buena sugerencia, si yo le pido a Dios que me ayude a perdonar a alguien que traigo atorado, el día en que yo lo deje de cargar no es conveniente para que yo tenga una vida fenomenal. Sí. Hay situaciones que no puedo perdonar por mí misma, ¿eh? Son tan difíciles, tan duras, tan dramáticas en mi historia que yo sola no las puedo perdonar, pero con ayuda de Dios sí. Y esto me lleva un poco a todas estas chicas que andan
en las marchas, activistas, etcétera, que están buscando venganza, están buscando... Te nos fuiste. Ya regresé, perdón, es que bajé a conectar mi computadora porque ya me iba a quedar sin batería. Aquí estoy. Perdón. Entonces estas chicas están manifestándose de esa manera en ese tipo de activismo bastante agresivo, etcétera. Algún día platiqué con una de ellas y yo le decía, ¿por qué lo estás haciendo? Me decía, en venganza porque nadie me rescató, porque nadie castigó al culpable de lo que me hizo. Y de alguna manera yo estoy buscando ese castigo contra quien sea. Y yo creo que ahí hay que comprender y mirar y contemplar el daño que han sufrido. Así es, definitivamente. Hay mucho daño de atrás en cualquier tipo de activismo que de repente escale violentamente. Lo que hay es una gran herida. Así es. Hay un gran dolor que lleva a hacer ese daño. Y entonces más bien lo que tendríamos que pensar es cómo sanamos. ¿Cómo sanar un daño causado dejando de solapar, dejando de encubrir, dejando de alcahuetear al agresor o a la agresora, ¿no? O sea, son problemas bastante difíciles, bastante complicados que necesitan de toda una red y no solo individual o familiar, sino social, comunitaria, que de veras asuma y visualice esos conflictos y veamos entre todos cómo carambas le tenemos que hacer. Y una solución. Porque si no, el silencio de suyo lo que fomenta es esa conducta, ¿eh? Claro. El no levantar la mano, el no decir, oigan, es que eso no está bien. El que se haya hecho por 5,000 años no lo justifica. No. Entonces, o sea, tenemos que aprender a leer la realidad desde otra mirada y trabajar y pedalearle, ¿no? Y darle durísimo. Una solución inmediata para este conflicto podría ser pedirle a Dios que nos dé claridad de cómo apoyar a estas chicas. Sí, y generar redes de apoyo, lugares de comunicación donde se sientan acogidas y revisar como todo lo que hay detrás. O sea, qué tipo de cultura hemos creado que permite que alguien considere que tiene derecho de atentar en contra de otro ser humano y quedar impune. Eso es lo más. ¿No? O sea, y en donde toda la familia entra en juego, ¿no? Donde inmediatamente aparece la familia diciendo, no, mi familiar es incapaz, donde los amigos también, donde la misma justicia dice no, entonces tendremos que pensar a ver qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo? Para tratar de ir modificando esto que nos lastima, que nos daña, que nos hiere y que es injusto. Pues es robarle la existencia a alguien y no tenemos derecho en ningún sentido, pero en violencia de género, bueno, ¿cómo explicar, no? Claro. ¿Cómo? Pero ese es como que vamos a tratar en otro. Ese es otro tema que no tenía que ver con lo que estábamos hablando de la y apenas nos quedamos en el Padre. Okay. Nos falta el Espíritu Santo. Ah, bueno, no, espérame, con el Padre. No mete las manos mientras Jesús esté en vida. Pero una vez que Jesús muere, lo resucita. Okay. Una vez que Jesús muere, lo resucita. Es decir, cuando ya el ser humano ya no puede hacer nada porque ya no hay vida para que lo haga, entonces sí, entra Dios con todo su poder para resucitar a Jesús. Okay. Entonces, ¿cuál es mi idea muy personal? Cada teólogo puede tener la suya propia, al igual que cada creyente. La mía es que yo cada día estoy más convencido que el primero que se sorprendió con la resurrección fue el mismo Jesús. El que dijo, ¡ay! ¿Qué es esto? El primer sorprendido para mí
fue Jesús. Y luego también me revela la cruz quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es esta fuerza de amor que vinculó todo el tiempo al Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, que nunca dejó a uno al margen del otro, pero que además no se queda ahí, sino que nos envuelve a toda la creación. Y entonces yo soy capaz de entender estos misterios gracias al Espíritu Santo, porque me tiene dentro del abrazo amoroso. Había una profesora en la Ibero llamada Bárbara Andrade que decía, ¿no?, que en realidad estábamos en medio del abrazo amoroso del Padre con el Hijo, que es el Espíritu Santo. Y estamos ahí metidos, por eso es que no nos perdemos, porque estamos ahí contenidos en el amor que dio origen a la creación. Y además es de llorar, tanta emoción, tanta cosa hermosa. Es lindísimo. Y por último nos revela quién es la iglesia con mayúscula, y esto va a ser muy importante. Iglesia con minúscula es el templo y la jerarquía eclesial. El papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, las religiosas. La iglesia con mayúscula somos todos los creyentes, todos, sin dejar fuera ninguno. Y ahí todos somos iguales. Entonces, ¿por dónde yo recibo este mensaje? A través de la iglesia con mayúscula. Es decir, de otro creyente que esta experiencia le ha permeado en su existencia y de una u otra forma lo comparte. Entonces, eso es lo que me revela la cruz. Entonces vamos recapitulando. Los apóstoles no le creían a Jesús hasta que lo crucificaron. Y una vez crucificado, ni siquiera cuando lo crucifican, hasta que resucita, porque todavía crucificado están huyendo, Pedro lo niega, el relato nos va a decir, y con eso vamos a pasar al siguiente día, nos dice que se quedan todos contrariados y además escondidos, porque ya mataron a Jesús, ya se murió el líder, entonces todo lo que nos dijo, ¿qué pasó? Y seguimos nosotros. Y no sabemos qué vamos a hacer. Exacto, están todos vueltos de cabeza. Porque no solo es la perspectiva, sino el temor de la circunstancia. Y el hecho de no saber si lo que aprendimos de Jesús es real. Todavía ni lo han repensado, o sea, todavía están en el shock. Y entonces el relato nos dice que al día siguiente van las mujeres a visitar al sepulcro y se topan con que no está Mati ahí. Ok, a ver, ya nos perdimos. Bueno, ya me perdí. A él lo crucifican. El Viernes Santo se queda crucificado. No, porque va a empezar el Shabbat. Entonces, antes del Shabbat, el Shabbat empieza cuando se está metiendo el sol. Ajá. Antes de que empiece el Shabbat, lo tienen que bajar y lo van a sepultar. Okay. Sin hacerle sin ungirlo, ni hacerle gran rito, ni nada, porque nos cae el Shabbat y en el Shabbat no se hace nada. Entonces lo meten en la sepultura y ahí lo dejan. Cuando pasa el Shabbat, es decir, hasta que está atardeciendo el sábado. Casi 24 horas después. Son 24 horas después, no casi, son 24 horas después. Las mujeres van al sepulcro y no lo encuentran para ungirlo, porque lo sepultaron sin ungir y así no se puede ir. O sea, hay que enterrarlo como Dios manda, ¿no? Hay que hacer el rito como Dios manda. Entonces van y resulta que no lo encuentran y se espantan y se asustan. Y entonces nos vamos a topar con los que son los relatos de resurrección. ¿Qué es lo único real que tenemos? Una tumba vacía. ¿Cómo fue la resurrección? No sabemos. No sabemos porque tenemos 7 relatos confusos. En algunos es de carne y hueso, pero no se parece a él. En otro es de carne y hueso, pero sí se parece a él. En otro es como espíritu que atraviesa la pared.
tenemos distintas versiones. Entonces, en un juicio, cualquier abogado regular descarta todos porque todas son contradictorias. No necesitamos, y esto es muy importante, no necesitamos prueba de que Jesús resucitó. Okay. La prueba de que Jesús resucita somos nosotros, que después de 2000 años podemos seguir teniendo contacto con el resucitado. Es decir, es el viviente. O sea, sí dejó su condición humana, pero de alguna manera sigue estando y existiendo para nosotras y para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que les pasó a los primeros seguidores de Jesús? Es que aseguran que Jesús está vivo. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Quién sabe? Pero Jesús está vivo. Y además vamos a tener esta gran figura del cristianismo que va a ser Pablo, que nunca conoció a Jesús a pesar de haber sido contemporáneos, nunca estuvieron en el mismo lugar, nunca lo conoció de carne y hueso. Él perseguía a los cristianos porque eran una amenaza para su fe. Y se topa con el resucitado, que además tenemos 3 relatos en Hechos de los Apóstoles, medio diferentes los 3, que nos habla que él se topa con el resucitado. Pablo nunca nos va a decir cómo es ese encuentro, Pablo lo único que va a decir es yo solo, esta es la cita más antigua que tenemos del cristianismo, que está en Corintios. Y entonces él dice, yo solo les cuento lo que a mí ves recibí, que Jesús padeció y murió y resucitó al tercer día, y se le presentó a los apóstoles y a no sé quién, ya no sé quién, ya no sé quién, y después de toda su recolección dice, y a mí que soy como un aborto de la naturaleza. Es decir, yo que ni siquiera lo merezco, yo lo perseguía y a mí se me aparece. Yo no hice ningún mérito, a mí se me apareció. Entonces, ¿qué es lo que tenemos después de 2000 años? Esta constante manifestación del resucitado. No necesito ninguna otra prueba, necesito descubrirlo en mi propia historia. Y sobre todo descubrir qué es lo que hace Jesús en la historia de un ser humano. Es decir, me voltea mis criterios. Claro. Me voltea totalmente la orden de estructura que tengo de mis valores. Y me pone a Dios hasta arriba. Y entonces, en automática, solita empiezo a dejar hacer cosas que comúnmente hacía y que disfrutaba muchísimo, como es el chisme. O sea, una buena reunión con amigas, con un café rico, recortando a las que no están, es delicioso. Pero empezó a dejar de tener chiste. Ya no es placentero. Ya no es placentero, no, espérense, no. Y además, en vez de criticarla, empiezo a entender el porqué de su conducta. Y hasta la justifico, y hasta la apapacho, y hasta la procuro. Se empiezan a moverse mis valores, mi manera de estar en el mundo. Empiezo a ver otras cosas. Y empiezo a descubrir esto que Pablo nos dejó tan claro como son los frutos del Espíritu. O sea, y Pablo es muy, muy claro y dice, no nos hagamos tontos, a ver. O sea, no el que confiesa que Jesús es Dios es cristiano. ¿Cómo sé que estoy creciendo espiritualmente? Por los frutos del Espíritu. Y entonces ahí en Gálatas 22:23 me soltó la fórmula mágica, que en otro momento hablaremos de ella. Ajá. Por los frutos los conoceréis, ¿no dice? Así es, así es. Y entonces tengo que averiguar cuáles son esos frutos del Espíritu. Y entonces nos vas a dejar con la duda. Sí, porque el ser humano no necesita respuestas, necesita preguntas. Eso es lo que nos hace ser seres humanos. Tener una pregunta en la cabeza y entonces buscar cómo resolverla. ¡Qué maravilla! Y bueno, entonces ya cubrimos el Domingo de Ramos, ya cubrimos el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria.
¿Cómo? Y entonces, ¿qué nos toca hacer a partir del domingo? Es vivir una vida nueva. Desde la verdad del resucitado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Y fíjense bien, y esto necesitamos aprenderlo de memoria. Que todo trabaja para el bien, incluyendo el mal. Claro, pero por supuesto. Todo trabaja para el bien, incluyendo el mal. Y que no hay ningún pecado ni ninguna culpa que no sea perdonada por Dios. Y que de hecho ya está perdonada desde antes. Por eso decimos que venció el pecado. Fíjense bien, cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos, en todos estos textos e historias que tenemos, nunca les dijo: Pedro, qué cobarde eres, me negaste 3 veces. No les reclamó a los discípulos: y ustedes huyeron. Nunca les dijo a las mujeres: uy, ustedes sí son buenas discípulas porque se mantuvieron al pie de la cruz hasta el final. Tampoco, ¿eh? No. No les dice: por favor, ya no se junten con los judíos porque ellos me entregaron. No les dice: hay que vengarnos de los romanos porque ellos me crucificaron. No dice nada de esto. Solo dice shalom. Y en ese sentido hay que entender que esta paz que él está diciendo no es que todo esté bonito y acomodado, sino es un estado interior de armonía, porque estamos en contacto totalmente con Dios. Y entonces desde su luz, su amor, su justicia y su perdón podemos relacionarnos de una manera distinta en el mundo que estamos habitando. Y ya para terminar, porque ya cubrimos toda esta parte de la Semana Santa, hay otra parte que le llaman la Semana de Pascua. Ajá. Y esa también es celebrada por toda la congregación católica, ¿o no? Sí, ¿a qué le llamamos esta Semana de Pascua? Es esta primera semana de nuestra nueva manera de vivir. Es decir, para el judío, ritualmente, la semana, el día dedicado al Señor es el sábado. Para nosotros es el domingo. Y entonces, en toda esta semana, ¿qué es lo que nos estamos gozando de esta nueva manera de entender a Dios? Que ya no es culpígena, que ya no es de temor, que ya no es de exclusión, sino donde nos estamos comprometiendo a vivir lo que sucedió desde Jesús, pero que en realidad se empieza a entender hasta después de su muerte y resurrección. ¿Qué es lo que sucede cuando el reinar de Dios habita en el ser humano? Que no es en el orden en el que pasa, pero que yo me lo aprendí con una técnica de memorizar, porque si no, no podía con él. La verdad es que se me iba. Y entonces yo lo recuerdo como el clip. Ok. El clip, ¿no? Entonces lo vamos a poner así y ahorita explico qué es lo que pasa. Clip porque la C corresponde a compartir, la L a liberar, la I a incluir y la P a perdonar. Y ahora vamos a entender este fenómeno, cómo se da. Primero lo que se experimenta es el perdón de Dios, que es sinónimo de curación. Pues estoy sanada en mis heridas. Al sentirme perdonada, me libero. Estoy liberada de todo esto que venía cargando y que era un lastre espantoso. Me siento liberada. Y la comunidad me libera. Y entonces la comunidad me incluye y yo me autoincluyo, porque hay otras veces en las que los demás no me están excluyendo, pero yo solita me mantengo al margen porque me considero indigna. Entonces se da la inclusión por los otros y por mí. Y por último, donde se comparte. Estos 4 características
es lo que es vivirse desde el misterio pascual. Y es lo que tratamos de mantener de manera consciente en esta primera semana de celebración del misterio de Dios, de alegrarnos porque Jesús ha resucitado. Wow. Y no, ya nada más. Si vieras mis notas, o no creas que no estoy aprovechando para escribir. Sí, me veo así muy, muy discretita aquí, pero con así, como copiando, ¿no? Bueno, pues sí, yo acá, ¿no? Bajo un poquito la mirada para ver si estoy, no importa que esté chueca la línea. Pero entonces, durante la Semana Santa, nosotros tendríamos que hacer una reflexión muy profunda. Y hay quien dice que previo a la Semana Santa, ¿no?, te suceden cosas, si estás en ese camino de búsqueda de Dios, te suceden cosas que van a abrir tu corazón y tu conciencia para recibir toda esta enseñanza o todo este camino que vivió Jesús durante estos días santos. Y entonces tú puedas también resucitar en esta nueva vida. Porque y con esto yo quería terminar precisamente, Citlali, porque el más gran misterio de Jesús, y es lo que es significativo para nosotros y nosotras, hoy por hoy, el gran misterio de Jesús no es que haya resucitado después de muerto, ¿eh? Ese no es el gran misterio. O sea, eso ya lo tenemos todos, eso no es por lo que hay que preocuparnos, sino que en realidad Él toda su vida se vivió resucitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno lee el Evangelio detenidamente, lo veíamos desde la vez pasada, hay un fracaso tras otro fracaso, tras otro fracaso, tras otro fracaso, ¿no? Es una acumulación de fracasos que Dios guarde la hora. Él nunca fue un triunfador, o sea, murió como fracasado. Pero ningún acontecimiento lo hizo claudicar, lo disminuyó, le hizo aventar la toalla. Por el contrario, a cada acontecimiento resucitó, se levantó con mayor confianza, con mayor fuerza, con mayor certeza del misterio que estaba viviendo. Y eso es en lo que nos necesitamos, como bien dijiste, nosotros prepararnos y asimilar. Este camino de Cuaresma no es de sufrimiento, sino es ir viendo qué necesito, así como el mar que va jalando para atrás para aventar la gran ola, es qué necesito jalar para atrás para poder inundar mi existencia del amor de Dios y resucitar algún aspecto de mi vida que me tiene atrapada. Y que Dios no lo va a hacer si yo no se lo pido, porque nunca va a tentar en contra de mi voluntad. Así es, así es. Y esto es maravilloso, Yuta, porque las personas que estamos en el camino de la conciencia, de la búsqueda, de la búsqueda del amor de Dios, por supuesto, entendemos que en la vida se nos van presentando una dificultad y viene, y entonces así como dices, ¿no? Te jala el mar y de repente sales y dices, no, ya estoy fuerte, ya voy para adelante, y sigues y otra, y entonces no es que tu tranquilidad esté exenta de problemas, porque se aparecen, ¿no? Porque es parte de tu camino de vida, parte de tu crecimiento humano, y entonces vas dándote cuenta que tienes la capacidad, la voluntad, la fortaleza y la ayuda de Dios, por supuesto, para poder recuperarte, para salir fortalecida de algo tan difícil, ¿no? Así pareciera como que la vida estás así demostrándote uno y otro y otro y otro y otro y otra vez hasta cuando aguantas. Y tú dices, pues sí aguanto, y ya cada vez aguanto más. Sí, y efectivamente, o sea, a veces insistimos en que lo que yo quiero es que no me pasen cosas, no, perdón, las cosas van a pasar.
Así como hay días muy soleados y muy bonitos, hay días nublados, hay días de tormenta, hay días de mucho frío, hay días de calor excesivo, hay de todo porque esta es la realidad humana en la que estamos, no hay otra. Entonces, no es pedir que no me pasen cosas, sino es pedir y tener la confianza de que dentro de mí ya están todas las herramientas necesarias para salir adelante. Y lo único que necesito es técnica y apoyo. Y esto es un poco como el mar, ¿no? Cuando uno se mete al mar y el mar empieza a tener olas muy peligrosas, la manera de salir no es tratar de salir, es meterse atrás de donde revientan las olas. Y esperar que le llegue la ola del aventón. O sea, así de sencillo. Necesito meterme más y esperar y estar viendo a qué hora llega la ola del aventón y la tomo para que me saque esa ola. La vida es como el mar y el mar se disfruta y se goza. Podemos tener la confianza de gozar la vida porque pues sabemos que no hay nada que se me presente que no tenga la capacidad de superar. A veces lo puedo hacer sola, a veces necesito buscar una red de apoyo. Pero que me lleven a salir, no a hundirme más. Oye, y bueno, pues esta propuesta que te hago es pues como una promesa, ¿no? Te estoy comprometiendo de alguna forma. En algún momento cuando yo estudié filosofía, leímos un libro maravilloso que se llamaba, no me acuerdo, se me fue. Temor y temblor es uno de Kierkegaard, ¿no? Pero este es el temor a Dios de Otto. Ay, se me van los nombres ahorita. Pero bueno, es esa propuesta que te doy para que podamos hablar de este temor ante Dios, pero no como el Dios punitivo, sino por qué Dios causa ese temor. Claro. Ay, qué interesante. Porque verdaderamente en el momento en el que tú te enfrentas a esta presencia divina, te causa este gozo maravilloso de decir, por fin lo conozco, por fin lo estoy sintiendo, ¿no? No lo puedo describir, no lo voy a poder explicar, pero en mi vida está llena de gozo. Pero al mismo tiempo te entra un temor impresionante que no es un miedo ante algo material, es un temor, pero no entiendes a qué se debe ese temor, ¿no? No sé. Sí, es muy lindo, me parece, me gusta la invitación, por supuesto que sí. Que esto se describe, no se describe, esto se reconoce cuando se ha vivido, ¿no? Pero efectivamente, cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de miedo frente a alguien que me amenaza y me va a hacer daño. Eso no hace Dios. Es otra cosa, es otra cosa. Otra cosa totalmente. A ver, alguna vez alguien me platicó, a mí nunca me tocó, le creo, porque es una persona confiable y normalmente uno le cree a los testigos confiables, ¿no? Claro. Entonces, él por cuestiones de trabajo viajaba mucho y de repente estaba en Inglaterra y de repente sintió algo que lo hizo voltear. Y decía, y quien estaba pasando era Lady Di. Entonces, el magnetismo de esta mujer era tan fuerte que lo hizo voltear, ¿no? Entonces, a veces es como los ejemplos cotidianos. Hay veces, hay personas que traen tanta energía positiva en ellos que me generan una sensación como de uy, pero no es un uy desagradable, sino es un uy atractivo. Ajá, ajá. Si eso puede generar un ser humano, No. ¿cuánto más Dios? No. Y aparte, por ejemplo, Martin Buber que decía, no lo humanices, no puedes humanizar a Dios. Estás hablando de cualidades no humanas, estás hablando de atributos no humanos. No puedes humanizar a Dios. En el momento en que lo humanizas, pues dejas de darle
esa presencia divina, no sé, ¿no? Sí, a ver, solo puedo conocer lo desconocido a través de lo conocido. Si no, está tan lejos que no llego. Humanizar a Dios es el acto más común que hace el ser humano porque no tenemos otros, ¿no? No hay otra referencia. Es cierto que el mayor reto de nuestra época no es el ateísmo, es la idolatría. ¿No? Cuando tenemos la certeza de quién es Dios, ya hicimos un ídolo. ¿No? Pero sí tenemos que reconocer que a veces necesito usar referencias de lo conocido para tratar de acercarme un poquito a su misterio. Y entonces a lo mejor el encuentro con Dios, más que un discurso, habría que promover situaciones de encuentro, experiencias que me puedan llevar a ese momento, que muchos llamarán cumbre, ¿no? Y que una vez que se toca, uno descubre que es lo más bello que le ha tocado en la vida. Es una cosa indescriptible. Yuta, yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido toda esta información que te apasiona, por supuesto, porque además debes haberla experimentado de alguna manera en tu ser para que puedas hablar con tanto entusiasmo, ¿no? Porque cuando lo vives, lo único que quieres es compartirlo, para que la gente lo pueda vivir también. Y es esa experiencia de compartir de la que tú hablabas hace un momento, del compartir con la comunidad. Y pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todo esto, que es sensacional, que yo creo que nos va a cambiar nuestra manera de percibir esta Semana Santa y la Semana de Pascua, entender el misterio de Jesús, entender el misterio del mal, ¿no? De alguna forma, y pues crear esta curiosidad por saber más, que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ir deshebrando, Al contrario. Muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo más. Sí, no, yo al contrario te agradezco mucho la oportunidad porque es una maravilla para mí, porque si tú crees que anotas, a mí me falta el cuadernito para anotar, porque de repente sí salen cosas que, híjole, de veras también por aquí se cuela el misterio de Dios, también aquí está, ¿no? Yo solo sé que fuimos creados para ser felices y que la manera de ser felices es haciendo felices a otros. Muchísimas gracias y que tengan una bendecida y resucitada Semana Santa. Ay, qué linda, muchas gracias.